Buenas tardes, nuevamente aquí en un live con mi hashtag Academia Sibarita. Tenemos hoy un invitado que digamos estamos muy acorde con esto de la buena vida, la vida sibarita, las cosas ricas de la vida. Ustedes saben que conmigo es el tema de los vinos, pero mi invitado de hoy es André Barreto, un productor de queso. Su granja está en Ubaté, se llama Papapacho Lechería. Y André hoy nos va a contar, o vamos a hablar entre los dos, sobre los quesos, sobre los vinos y los quesos, pero sobre todo lo que enmarca el concepto del lugar donde se producen los unos y los otros. ¿Qué pasa con las distintas zonas en donde se producen los unos y los otros? Entonces, aquí mientras entra André, que esto tiene su... acá. No demoran en entrar a acompañarnos y vamos a hablar pues del concepto de terroir que está ligado a los dos productos. Hola André, Hola ¿cómo estás? Cata, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, gracias por aceptar esta invitación para hablar, No, que les con estaba gusto, anunciando, que les con estaba gusto. anunciando que vamos a hablar pues de dos cosas ricas, ¿no? De quesos y vinos, de Súper, vinos y queso, lo que suele excelente. estar en una tabla, en una buena reunión y que quería que nos pusiéramos en este nivel, pues, de entender lo que pasa con los orígenes de uno y del otro. Ya les conté que tú eres un productor de quesos, Ujú, que tu formación fue en Francia, tu formación de ujú. quesos fue en Francia y vamos a ver ya al final de esta charla cómo tu selección de quesos está muy alineada con los quesos franceses, salvo tal vez el salar, que es un tipo feta, que sería más griego, el resto son de Sí, corte total, inspiración francesa, ¿cierto? total, total. Ujú. Y es así. Y bueno, entonces básicamente es esto, vamos a hacer una línea de conversación en torno al concepto de terroir, de la influencia, del origen de las cosas, pero ahorita les explico más el concepto de terroir y André me ha comentado sobre un concepto que me parece muy interesante, que es con el que vamos a comenzar la charla, que es la sociología de los quesos. Y quisiera que nos contaras un poco qué es eso, porque está ligado a por qué acá comemos lo que comemos o seleccionamos lo que seleccionamos, ¿cierto? Súper, Cata, sí. Ese tema de la sociología de los quesos es muy interesante. Sí, o sea, me han preguntado mucho desde que empezamos esta actividad por qué en Colombia no tenemos esa cultura del queso maduro. Entonces, si uno remonta, digamos, hace la genealogía del por qué los quesos aparecieron, de pronto algunos aquí oyentes lo sabrán, es el tema de los fermentados. Los fermentados en épocas donde no había electricidad, donde no había neveras, obviamente era una técnica de conservación simplemente. Entonces uno conserva la leche fermentándola, uno conserva la cerveza, el vino, la charcutería, etcétera. Eran métodos de conservación generalmente para pasar invierno en los países templados donde los animales ya no tenían nada que comer. Entonces típicamente las vacas de lecheras era la época donde se secaban. Entonces, lo que es Sí. fascinante en eso, por ejemplo, cuando uno coge el terruño de Francia, y ya explicaremos el concepto de terruño, etcétera, o los territorios de Francia, que es pues el ejemplo el que más aprendí, es el tema de que según la región y según las limitantes físicas del medio en el que estaban los campesinos, dieron quesos completamente distintos. Entonces, para dar dos grandes ejemplos en ese tema de la sociología, están los quesos, por ejemplo, de los Alpes, que eran sobre todo en las montañas remotas, lejas de los valles, eran campesinos pobres, que los campesinos tenían una o dos vacas. Entonces, si el campesino transformaba esa leche, era muy poca producción y estaba tan lejos de los puntos Ok. potenciales comerciales que desde el principio hubieron sistemas, aunque era informal en Sí. esa época, pero de cooperativas, en que los campesinos se reunían, por ejemplo, entre 10 para dar suficiente leche y una persona que sabía del tema les hacía esos quesos enormes. Entonces uno piensa en los gruyères, el emmental, en Francia está el Sí, comté, el parmesano es un poco esa misma historia en Italia. Entonces, sí. gracias al hecho que este madurador, este quesero les ayudara a hacer un queso con la poca leche de todas sus vaquitas, lograron hacer una rueda, ponle, no sé, 30, 40 kilos. Esa rueda se conservaba durante mucho tiempo y gracias al hecho que se Sí. conservara, permitía ir al valle, ir a venderla correctamente y finalmente la ganancia era menor. Mayor, Claro, perdóname. Entonces, eso es pero una que explicaba por el hecho que estuvieran alejados, digamos, de la civilización. sí, claro, Y perfecto. Entonces ahí está. Sí, exacto. Y para dar otro ejemplo que, digamos, difiere con ese sistema de cooperativa Sí, entre campesinos que se creó porque estaban tan alejados de las ciudades, de las urbes. Por ejemplo, en el Valle sí, del Loira, en el sur de París,
los campesinos, digamos, estaban cerca de muchos pueblos, de muchas ciudades intermedias, entonces allá eran campesinos más ricos, que de hecho desarrollaron mucha ahí fue sobre todo la cabra que se desarrolló, porque era pues un territorio también idóneo para ellas, entonces los campesinos literalmente todos los días podían tener, aunque tuvieran 20, 30 litros, la podían cuajar, trabajar y al día siguiente, hasta que fuera queso fresco, lo podían llevar a mercados para venderlo. Entonces es increíble cómo en un momento dado esa influencia te puede orientar en tu tipo de transformación. Y hago un último detalle para hablar de las limitantes físicas, por ejemplo, del medio, del ecosistema en el que vives. Hay una parte en Francia que se llama el macizo central, que es un macizo, una serranía en la mitad de Francia, etcétera. Esa serranía nunca ha tenido un árbol. Entonces las técnicas que se desarrollaron ahí, a diferencia de los Alpes, en que había árbol, en los árboles era la fuente de calor. Entonces uno recibe la leche en los Alpes, uno la calienta y el hecho de calentar la cuajada permite tener una cuajada muy seca, que en el momento de luego de prensarla te permite tener un queso de alta maduración durante 3 años, por ejemplo, 2 años. En ese macizo central, como no habían árboles y no había madera para calentar la leche, los campesinos desarrollaron una técnica en la cual la leche apenas saliera de la ubre de la vaca, que tuviera un calor entre 30 y 33 grados, pudiera ser de una transformada, para que ese es el calor idóneo para meterle el cuajo. Entonces desarrollaron una técnica que era completamente distinta por el hecho que no tenían madera para calentar la leche en el momento en el proceso. Perfecto, fíjate, fantástico cada una de esas particularidades y el desarrollo, porque siempre entendemos las producciones de los países desde la concepción geopolítica, es decir, como un todo. Exacto. Colombia, producción de Colombia. Si vamos a entender Colombia, tenemos entre océanos, selva, llanuras y el comportamiento de producción de la misma Colombia, que es la que conocemos de primera mano, es bien distinta a cada región. Pues lo mismo, uno dice queso francés como un genérico, y cuando uno se va a entender cada pequeña región, más lo que ahorita vamos a abordar, el concepto de terruño, la influencia del clima y cada pequeña región, como lo que nos has dicho, hay madera, no hay madera, hay montaña, no hay montaña, hay cercanía al océano, no hay cercanía al océano, y ahí es como uno ve la influencia de cada uno de estos aspectos dentro de la selección del producto, que además entendiendo un poco los quesos que tú tienes, que vamos a abordarlos uno a uno al final, pues uno ve que los tienes un poco esparcidos, tienes una influencia bretona, pero también tienes una influencia de los Alpes y también una influencia de los Pirineos, así que lo tienes bien repartido dentro de las distintas zonas. Eso lo hace bien interesante. Así que bueno, esa primera parte de la sociología de los quesos. Y nosotros, ahí también entendería yo con lo que me estás diciendo, es como siempre hemos sido abundantes en producción de todo, de frutas, de carne, no hemos tenido esa necesidad de madurar los quesos, porque siempre hemos tenido a la mano, pues, post-colonia el tema de las vacas, pero quedémonos con ese post-colonia, ¿no? Con el ganado que nos llegó a nosotros. Bueno, pues hemos tenido esta abundancia de pastos, de agua, que nos ha permitido tener una producción de quesos más constante y no la necesidad de andar haciendo conservación. Supongo que a eso se debe que nuestros quesos tienden a ser más la cuajada, el queso campesino, el queso fresco. ¿Sí? Exacto, ahí digamos es la parte que me faltaba, digamos que me emociona ese tema un poco de la sociología de los quesos, porque uno dice es tan loca esa diversidad. El tema, digamos, de Colombia, que es una hipótesis, porque nunca lo he leído blanco y negro, pero es como cruzando informaciones, literatura, es el tema que bajo el trópico finalmente pues no hay necesidad de fermentar, literalmente. O sea, puedes tener el producto fresco todo el año, etcétera. Entonces, seguramente esto ha influenciado el hecho que si uno no necesita fermentar, que son procesos más largos, etcétera, pues uno dice qué rico comer queso fresco y cuajada fresca en cualquier momento del año. A partir de ahí, la otra de las hipótesis es que eso está ligado a la manera como se construye el gusto. El gusto es un tema de construcción social. Entonces, a partir de ahí, si tienes, ponle que lleguen los conquistadores. En esa época, ya en España habían maduraciones de quesos, pero en un momento se dan cuenta que ya no hay necesidad, ya sean los criollos que y los mestizos y etcétera, y todas las poblaciones que van a salir aquí del Nuevo Mundo, pues literalmente los gustos de generación en generación ya no están acostumbrados a ese fermentado. Entonces hoy en día es verdad que cuando mucha gente lo prueba, que no está para nada acostumbrado a eso, te van a decir, miércoles, este queso está dañado, o sea, está raro, lo que me está produciendo las papilas no es normal, no es normal. Pues ahí voy a hacer un punto ya para pasar al siguiente tema, y es que contrario en las zonas cálidas que nos toca a nosotros, por lo que estamos en el trópico, tendemos más a condimentar. Nuestra forma de conservación no es tanto fermentar, sino condimentar sabores fuertes y muchas especias, ¿no? Por eso la India tiene tanto esa necesidad también de mucho condimento y termina siendo sabores muy fuertes. Aprovecho para saludar a Cata Muñoz, que la vi por ahí, a Mari Morales, así que gracias por acompañarnos.
Lo siguiente, columna vertebral de tu tema y del mío, el concepto de terroir, que no terror, sino terroir. Terruño, pero que la palabra Sí. la usamos en francés, porque el concepto así usado, terroir, nos ampara, nos cobija varios Ujú, elementos que nos influencian completamente el producto. La tierra, o sea, el suelo, el clima, el tipo, la materia prima en sí, que en mi caso serían las uvas, en tu caso sería la leche, ujú, y la mano del hombre. ¿Qué tenemos acá? Tanto para ti como para mí afecta el origen, el territorio, el suelo. Para el tema de las vacas, pues el tipo de pasto que consumen, la alimentación que tienen, si es alta en nutrientes o no, si tiene carotina no, para más coloreado el queso no, más amarillo no, esa clase de cosas que van ujú, a influir. Bueno, en mi caso el tipo de uva, el clima, cómo, si está en ladera, si no está en ladera, la radiación solar, y pues eso afecta absolutamente cómo crece la uva, a qué sabe la uva y qué uvas cojo para cada tipo de terruño. En tu ujú. caso, pues el tipo de ganado, qué queso es el que mejor se dará en esa zona y además, pues eso, el tipo de ganado, ganado lechero, tú, tengo entendido, haces quesos tanto de leche de vaca como de leche de cabra, así que todo Sí, eso también aquí viene la mano del hombre, tus propias elecciones, porque si bien estás influenciado o inspirado en los quesos franceses, pues tú harás lo propio que te corresponde con tu finca en Ubaté, en donde tienes unos rasgos que supongo sigues experimentando y vas descubriendo lo que tu terruño te da. ¿Cierto? Entonces, pues ahí sí, te quería total. preguntar un poco sobre tu terruño, sobre tu pasto. ¿Tú Sí, has sí, sí. visto que el pasto influencia en el sabor del queso que produces? Sí, no, es súper interesante, Cata. Solo hago un mini, digamos, incipit a lo que dices. Es verdad que, digamos, nosotros teniendo un pie en los dos territorios, nos parece muy importante en nuestra filosofía. Pues ya mucha gente que nos sigue y todo sabe eso, es que como justamente que se exprese el terruño del altiplano. Entonces nos parece como Sí, ese concepto que Francia supo desarrollar bien, pero que también fue una verdadera política del gobierno. Obviamente hay un terruño, del punto sí, de vista agronómico, hay una cosa muy particular en Francia por sus suelos, pero uno se da cuenta que en muchas partes del mundo obviamente hay particularidades, ¿no? De clima, de una sociedad, de un suelo, son varios sí, factores, ¿no? Lo que compone el terruño. Entonces nosotros siempre nos sí, parece importante decir, nos inspiramos, pero ahora estamos súper orgullosos de hacer algo que sea 100% colombiano. Entonces todos nuestros quesos son primos 100%. cundiboyacenses de los franceses, digamos. Ok, Nos parece clave en el lenguaje también explicarlo así. sí, Volviendo al tema de los pastos, por sí, ejemplo, para como una primera introducción, que es verdad que es clave lo que comen las vacas, podríamos decir que una de las cosas que es una benedicción, o sea, que es una bendición del punto de vista como justamente el territorio, es el hecho de estar en el trópico alto andino donde estamos. Nosotros el hecho de poder darle a ok, las vacas pasto fresco todo el año hace que tengamos una leche óptima para hacer los quesos. Sobre todo lo que tú comentabas sí, en términos de carotina, que le da también esa coloración y que también eso sí, genera sabor. Eso es una cosa genial. sí, Digamos, a nosotros a nivel particular tenemos unas pasturas diversificadas entre pasto de tipo quicuyo, que es el más presente en esta zona sí, del altiplano, raigrases, alfalfa, tréboles. Entonces, esa mezcla, digamos, un poco una ensalada surtida que come el ganado, le da una sí, leche, o sea, da una materia prima increíble. Pero es verdad que nosotros finalmente es una cosa muy constante en el año. Entonces, finalmente nuestros quesos saben relativamente constantes durante el año, a diferencia en los países templados, que cuando tú pasas en un régimen de heno, en época de invierno y otoño, generalmente, digamos, uno puede darse cuenta que en verano con el pasto fresco y en primavera el queso va a ser un poco más frutal y ujú, va a tender más hacia un sabor un poquito como más ahumado, más de nueces cuando estás en época de claro, invierno y que estás dando heno. Yo eso no lo vivo mucho, o sea, finalmente porque tengo la sí, suerte de darle pasto fresco, pero lo que sí es claro. interesante también es, y ahorita lo podemos hablar pues sí, hablando de pronto de otros factores del terruño, es lo que puede pasar en el momento de la maduración, en la cava. Ahí pueden haber diferencias en el momento del año, digamos. Sí, ahorita hablamos de eso, de la parte de la maduración. Lo mismo, la altura, que ya lo anunciaste. ¿Tú a qué altura estás? Ubate está que a 2000, ¿qué, cuántos metros? Sí, Más o es como menos. Bogotá, o sea, sí, es igual Es Bogotá, o sea, como, pasas después de Nemocón pasas una montaña, digamos, y vuelves al Valle de Ubaté, que está nivelado con el de sí, Bogotá. o están exactamente. Y bueno, la altura también, entonces afecta, es evidente eso que genera el estar digamos que en ese clima y en esas condiciones de tu finca, ¿ves que hay una diferencia con otras producciones?
Sí, ahí digamos lo que nos damos cuenta es también teniendo suerte en el territorio donde estamos, que finalmente reproducimos de cierto modo, o no reproducimos, sino que estamos en un nivel muy parecido a los quesos de montaña en los países templados, Pues, que finalmente están claro. a una cierta altura que nos permite entonces no tener unas temperaturas tan altas, que finalmente, digamos, nuestro cuarto de maduración, nuestra cava, logra mantener unas temperaturas frescas que son buenas para la maduración. Cuando, digamos, cuando tienes temperaturas muy altas, que te digo, alrededor de que pasas de los 16 grados, ya de una tu fermentación va a ser muy rápida. Y a partir de ahí, por ejemplo, puedes Ok, desarrollar crema en los quesos de pasta blanda muy rápido. Entonces, el hecho que sea sí, muy rápido siempre puede traer inconvenientes. La demasiada cremosidad muy rápido puede generar amargura. En los quesos un ok, poco más duros, que son como las ruedas de la familia de los gruyères, las costras no secan tan bien, entonces también te genera defectos como lo que es diferente el corazón y el exterior del queso. Entonces, afortunadamente estamos en una altura, digamos, óptima para eso. Tú puedes madurar finalmente quesos y crear pues condiciones obviamente artificiales hoy en día con diferentes tecnologías sí, claro, en zona perfecto. cálida, pero obviamente ahí es más complicado pues porque tienes que tener un montón de instrumentos para que eso te funcione. Ahí tenemos suerte que hay una Sí, cierta inercia en el clima gracias a la altura que permite ok, que las maduraciones funcionen bien. Aunque obviamente temporada seca y temporada de perfecto. lluvias pues pueden haber variaciones, digamos. Ok, bien, ahí está todo eso. Mira tu terroir, cómo has aprendido a comprenderlo. Esto es un ejercicio que yo llamo de ensayo y error, es un ensayo de error histórico para efectos de escoger qué tipo de vino voy a producir, que no es el caso de lo que podemos hacer tan evidente en Colombia, pero sí los países productores de vino vienen en un ejercicio parecido al tuyo de ensayo y error, pero de Uh -huh. siglos, de saber que hay unas uvas que se comportan mejor en determinadas zonas porque el ciclo vegetativo es más rápido, más lento, responden más o menos bien a las condiciones de si hay más plagas, hay menos humedad y esa clase de cosas. Pues ahí también empieza uno a comprender los factores de su propio terruño y yo veo que tú estás haciendo un ejercicio pues no improvisado, está absolutamente claro toda la técnica que hay detrás para poder escoger los quesos que has optado por hacer. Supongo que Sí. experimentarás con más quesos más adelante, ¿o no? Sí, 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 claro. Una de las cosas que dices, por ejemplo, a propósito de la prueba de error que seguimos viviendo, el hecho que trabajemos solo leche cruda, es una leche que a la vez es un gran regalo cuando obtienes un queso que sea armonioso y equilibrado porque va a Sí, tener más sabor que una leche que sea termizada o pasteurizada. Pero claro. obviamente, por ejemplo, en temporada de lluvias, sabiendo que tenemos un manejo muy como o sea, todo es al ambiente, entonces finalmente el ordeño es al ambiente, Sí, las vacas tienen una pequeña protección en el potrero, pero es verdad que a veces tenemos problemas en que cuando cae un aguacero a las 2 de la mañana durante el ordeño y que pues cae el polvo de las vacas chorreando en la leche, podemos tener problemas sí, luego en la cuajada, que a veces perdemos cuajadas porque las bacterias que bajaron y todos los microorganismos de la vaca hicieron que la acidificación fue tan rápida y tan violenta, pues que no nos funcionó, ¿ves? sí. Entonces hace parte un poco como del juego, de decir, aceptamos eso, pero sabemos que pues que es una cosa muy difícil de manejar, ¿no? Muy frágil y Claro, que no nos escondemos de eso, digamos. eso era lo otro que te iba a comentar, que esa diferencia entre época de lluvias y épocas secas, tal vez no tanto en el pasto porque tienes pasturas permanentes, pero sí en la elaboración de la leche, mira cómo me estás contando cómo sí te afecta una época de lluvia versus una época seca en el manejo pues de la producción, no solo más menos Sí, producción, sino en cómo manejar el ganado y lo que te implica sí, esas sí. variaciones, ¿no? Claro, Eso, digamos, pues dime, perdona, sigue, sigue. no, cuéntame, termíname de contar el, eso y pasamos al ahí otro. solo, pues para acabar eso, es una cosa un poco ambivalente. En época de lluvias estamos felices porque, digamos, si el pasto está un poquito mermado, pues va a volver a crecer, etcétera. Entonces, qué Sí, dicha para las vacas que generalmente pues estuvieron sí, sufriendo durante unas semanas y la sequía se prolongó sí, demasiado. Y el problema es lo que te comentaba, entonces es el tema la materia prima. Que ahí podemos sufrir una cosa que pasa muy sí, seguido en la leche cruda. Hay unas bacterias lácticas que cuando te transforman en lactosa en ácido láctico, que es un proceso obviamente forzoso para poder para poder cuajar y hacer los quesos, sí, hay unas bacterias sí, que en el momento de degradar ese ácido láctico, esa lactosa, perdón, expiran dióxido de carbono, como nosotros. Y al expirar ok, dióxido de carbono, te pueden reventar una sí, cuajada o abrirte huecos enormes. ok, Entonces, cuando la cosa es completamente desproporcionada, la cuajada simplemente no se puede trabajar. Entonces, eso nos puede pasar ok, justamente cuando es un poco como las bacterias que están presentes en la vaca, etcétera, escurren en la sí, leche. Y a diferencia de eso, en ok, época seca, digamos, podemos tener una leche un poco más estable, pero en cava el trabajo se pone más difícil porque la humedad baja mucho. Entonces ahí hay que ponerle ok, agua, por ejemplo, a la cava, etcétera, porque si se seca mucho la cava, pues nos reseca mucho los sí, quesos y lo mismo. Entonces la maduración no se lleva a cabo de manera adecuada. ok,
Perfecto, bueno, aquí es otro punto, otro paréntesis, pero fíjate que lo anunciaste y ese es otro punto en común con los vinos y es el ácido láctico, porque algunos vinos y sobre todo los vinos tintos requieren hacer una fermentación maloláctica para bajar esa Mm, acidez málica y convertirla en acidez láctica mucho más suave. Que bueno, lo que pasa es que sí, uno la tiene clara en el queso, pero en los vinos también está presente ese fenómeno de interesante. necesaria fermentación maloláctica. Ya, ya. Eso. Lo otro de las prácticas, aunque ya nos has contado un poco en lo que va de la charla, ya nos has dejado ver un poco lo particular de tu finca, pero quería que habláramos de tu marca en particular. El uso de levaduras, que eso es tan de la industria de vinos, tan de la industria de fermentados. Para el tema de los Sí. vinos, por supuesto, ¿qué es lo que convierte la materia prima, que es la uva, en vino? Pues las levaduras. Y hoy en día está Mm. el tema de si uso levaduras indígenas y para ponernos en contexto son las naturales que están en el ambiente guiadas o si uso levaduras cultivadas y entonces ya le doy ciertos perfiles de sabor, puedo aprovechar ciertas características de la levadura para perfilar sabores, para potenciar ciertas características en la fermentación. Cuéntanos un poco de tu uso de levaduras para la producción de tu queso. Sí, mira, nosotros la levadura es como el hecho que es leche cruda y no la pasteurizamos. Obviamente trabajamos todos los microorganismos que vienen en la leche. Entonces ya sabemos que hay una buena parte de esos microorganismos que van a ser beneficiosos en el momento de la fermentación, de la maduración, etcétera. La única cosa es que actualmente, aunque el proyecto pues ya tengamos un poco de experiencia, lleva apenas 3 años y medio ya de manera seria, habiendo desarrollado recetas y no solamente haciendo 2 quesos frescos en una cocina y pensando que ya somos los reyes del mundo por eso. Entonces ya desde hace 3 años ya es un poco más serio. Canalizamos un poco nuestras fermentaciones con algunos cultivos, digamos, comerciales. Entonces, por ejemplo, para Sí, resumirle de manera muy clara a la gente, las dos familias grandes de cultivos son los termófilos y los mesófilos. Con los mesófilos ok, también puedes hacer un kumis, digamos, una leche fermentada tipo kumis o kefir. Y con los ok, termófilos haces yogur. Entonces nosotros para canalizar, además de recibir nuestra leche pues cruda con todos los fermentos indígenas que ya vienen ahí, que de hecho ya empezaron a trabajarla desde el momento en que la leche que está estéril en la ubre de la vaca sale, ya empezó a acidificarse. Entonces nosotros para sí, canalizar eso, y aún así tenemos a veces rollos, echamos un cultivo mesófilo de tipo kumis para poder canalizar un poco esa ok, acidificación y que no se desarrollen de vez en cuando, sobre todo en época de lluvias, las bacterias que hacen que las cuajadas tengan demasiado aire adentro, digamos. Entonces nuestra ok, idea, para también darle como por cultura general de los oyentes, la idea en algún momento dado, si uno habla, por ejemplo, de como esos movimientos de vinos naturales, quesos naturales, etcétera. Cuando uno mira, por ejemplo, la denominación de origen, para dar un ejemplo muy concreto del parmesano, en las pautas técnicas te obligan a hacer levadura madre con tu propio suero. En el suero están contenidas ok, todas las bacterias lácticas. Entonces, en parmesano, como son sí, cooperativas enormes y que producen todos los días, cuando tú separas la cuajada del suero, ese suero sí, es como una levadura madre. Entonces, ellos lo guardan de un día tras otro y lo vuelven a replicar en la leche nueva que llegó al día siguiente. Y están en una producción constante con ese mismo suero, que es el único fermento. Nosotros hemos hecho ensayos, a veces nos ha funcionado, a veces no tanto. Entonces, estamos como en un proceso de transición de decirnos, para estar en un concepto de terroir 100%, lo ideal sería llegar a eso. Pero esto, todavía como somos pequeños, pues a veces no producimos, a veces pues hay pausas entre los quesos, no son exactamente la misma, las mismas levaduras. Entonces canalizamos un poco con algunas levaduras del comercio, digamos. ok, perfecto. Sí, interesante llegar a eso porque también es un tema que está en boga. Lo hemos podido ver con los panes de masa madre que hoy en día nos Exacto. ofrecen, que hay panes de masa madre. En tema de vinos también lo podríamos llamar pie de Cuba, que es también Uh -huh. preparar como un caldo de cultivo de levaduras para poder Exacto. controlar el proceso. Así que tenemos eso también en común en ese proceso de transformar esa materia prima. Otra particularidad de tu finca que también te preguntaba, que en algunos experimentos se hace, por ejemplo, hablarle al ganado, le tienes nombre a cada una de tus vacas, saludas a Rosita y a Lola y esa clase de cosas, y eso influencia o no tienes prácticas como esa dentro de Sí, tu elaboración, ¿sí? sí, que te digo, o sea, no llego de pronto al punto pero es un tema interesante que de hecho lo vi en algunas pasantías en Francia, sí. O sea, no les ponemos música, no las masajeamos con cerveza o cosas así,
Para pero hacer estamos carne tipo Kobe. exacto, sí, pensando en ese ejemplo muy emblemático, pero estamos en un respeto como muy de la esencia del animal. O sea, lo que es importante, obviamente Sí, nuestras vacas tienen nombre, también es importante como que en algún momento no son simplemente cifras, etcétera, en un tablero Excel y todo, sabiendo que además es un hato muy pequeño. sí, Entonces, en términos de ordeño estamos hablando de unas 20 vacas. Entonces, obviamente es importante ese vínculo de afectivo, pero lo que nos parece sobre todo importante es respetar al animal en su esencia. Entonces, cosas muy sí, básicas como el hecho que la vaca sea un rumiante y que los rumiantes, digamos, están diseñados desde el punto de vista biológico para rumiar pasto, pues nos parece sí, importante que en ese caso nosotros no les damos concentrado y las estamos como, obviamente con el concentrado podrían producir un montón más y todo, pero a veces se les da una pizca pues para ayudarlas en el momento a entrar al establo, pero la idea es que luego pastoreen. Entonces, ya, luego hay un tema como de respeto al animal, que obviamente uno no va a hacer ningún tipo de violencia física como para hacerle algo. Si en algún momento obviamente hay que sí, enlazar un animal de 500 kilos, pues uno lo enlaza y uno trata de hacerlo de la mejor manera. La idea también es que estén claro, en el potrero, entonces por eso no somos muy sí, fanáticos pero eso es algo muy nuestro, digamos, no por ser dogmáticos, de que las vacas, digamos, son las mejores cortadoras de pasto. Entonces no estamos muy fanáticos de la idea de encerrarlas en un establo, cortarles el pasto claro, y luego traérselos. Es un gasto de energía y además sí, ellas pueden estar apiñuscadas en el establo. Eso puede generar enfermedades porque el aire no circula bien. Entonces, exacto, es como tratar de que estén en un ámbito, sabiendo que obviamente son animales domesticados sí, desde hace miles de años, pero que estén en su ámbito lo ok. más como natural posible, digamos. Es posible. Fantástico eso, porque esos son valores agregados que uno puede o no comunicar dentro de su producto, pero que es valiosísimo reconocer que existen, porque pues yo creo que todo eso termina traduciéndose en lo que sabe. Yo digo, ¿a qué sabe una copa de vino? Y empiezo a hablar de todo esto cuando cuento la historia de un vino y a eso sabe Sí, esa copa, pues entendería que tus quesos saben a eso, ¿no? A ese sí, cuidado del claro, claro. ganado, Sí, 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 a sí. eso sabe. Ahora sí hablemos de la conservación, porque el tema de Ujú, madurar los quesos, que ya en el tema de los vinos sí que tenemos claro, incluso mitos sobre el tema de si más viejo, el vino mientras más viejo mejor, eso lo estamos tratando de derribar hace rato, eso solo algunos vinos, hay otros vinos que se deben ujú. tomar muy frescos, ácidos, así ya, casi que exprimida la uva se hace vino y se toma, Sí, más o sí. menos así. Entonces, hay mitos que hay que derribar un poco. Yo he llegado a una gran conclusión, no siempre mientras más añejo mejor, no todos los destilados mientras más añejos mejor, no todos los Ujú. vinos mientras más viejos mejor, los quesos. Estos tiempos de maduración que uno también sabe que hay quesos que entre 2 y 3 semanas, entre 2 y 3 meses, que eso también está medido, eso está calculado y que no Ujú. todo se tiene que convertir entre el queso mientras más añejado, mientras más viejo, mejor. Tus quesos, más o menos, ¿qué conservas? ¿En dónde los conservas? ¿Cuáles son los tiempos? Supongo que cada uno tendrá su tiempo adecuado, pero ¿en dónde Claro. los conservas? ¿Tienes una cava de conservación? Sí, exacto. Entonces, para primero hablar del sitio, digamos, de manera muy básica, los quesos para Ujú. que maduren y no se pongan rancios, porque es diferente, digamos, esas dos líneas, digamos, en Sí, la evolución de una cuajada, es generalmente un ámbito fresco y húmedo. A partir de ahí, obviamente, puedes sí, tener diferencias, que hay quesos que por debajo del 90% de humedad no se desarrollan bien los hongos diversos. Entonces, puedes saber eso entre el sí, queso que está en 80, el de 90. La temperatura puedes tener variaciones. Por ejemplo, en el gruyere es interesante que para que sacan los ojos del gruyere van a tener sí. temperaturas diferentes durante la maduración. Entonces, al inicio va a estar muy fresco y luego lo van a poner en un sitio más caluroso para que justamente esas bacterias que se llaman propiónicas, ¡pum!, empiecen a expirar Oh, dióxido de carbono. Básicamente fresco y húmedo. Entonces puedes decir que lo ideal es un rango, en general, podemos resumir entre 12 y 13, 14 grados, es un rango ideal, y una humedad del 85-90%. sí, Por ciento. Con eso tienes como una expresión ok. chévere de las diferentes levaduras, mohos y bacterias que tienes en tu leche. Entonces, a partir de ahí, cuando tú hablas de las diferentes maduraciones, que es un poco lo mismo, la gente puede pensar como asimilando eso al vino, etcétera, que entre más viejo mejor. El Claro, formato de un queso influye mucho en su maduración. Cuando tienes una rueda de parmesano de 30, 40 kilos o un conté de 40 kilos, ese queso, si tú lo pruebas a 6 meses, tú dices, ay carajo, es un poco triste porque realmente todavía está muy cerrado. Entonces, a partir de un año sí, empieza a ser interesante, pero realmente, por ejemplo, nosotros, en mi gusto muy particular, un queso así, a partir de mínimo 2 años. Entonces, y en cambio, cuando tú bien, comparas eso, una rueda enorme de 40 kilos que tiene un diámetro gigantesco comparado, por ejemplo, a un camembert, que va a tener un diámetro entre 10 y 15 centímetros, después de un par de semanas ya va a estar en su punto. Entonces sí, realmente es impresionante cómo entre altura, diámetro
te va a influenciar mucho tu sabor. Entonces nosotros, digamos, sentimos, Claro. porque también hace parte de la filosofía de proponer al público acá quesos que sean equilibrados, pero que no sean bombas atómicas. O sea, podemos dejar madurar para algunos clientes especiales que nos dicen, no, esto Sí, yo lo quiero picho, o sea, yo lo quiero, o sea, sí. que la vida vuelva a salir de ahí, ¿no? Como un caldo ahí universal. Entonces, Sí, pero aparte de esos clientes un poco exacto, especiales, la sí. idea es que las pastas blandas nosotros las maduramos entre 3 y 4 semanas, ya nos parece idóneo y luego la gente lo puede Sí. seguir madurando en su casa si quiere o no. Y los semiduros, un poco inspirados en los formatos alpinos, 2, 3 meses ya empieza a ser una cosa chévere, equilibrada. Tenemos una tanda especial que Claro. estamos sacando por temporadas que es de 12 meses, pero justamente es porque son formatos mucho más grandes. Ahí volviendo al tema del terruño, André, y además que sí, te lancé dos preguntas en una sola. Volviendo al tema del terruño, te la reparto otra vez en Sí. dos preguntas. Primero, las condiciones de conservación en tu finca en Ubaté, ¿tuviste que hacer muchas adecuaciones o el clima estaba más que bien para hacer cava de maduración? Y Sí. segundo, hay mucha diferencia entre los tiempos de maduración de tus quesos aquí que aquellos en los que te inspiras franceses. La maduración en Francia es más o menos respecto al tiempo de maduración que tú requieres acá. Digamos que algo que es impresionante y que es como el paréntesis también un poco, pues, ¿cómo podemos decir? Ecológico un poco de la charla, es que yo me doy cuenta cuando hablo, por Sí. ejemplo, con mi abuelo, nosotros en esa parte del valle hace varias generaciones que estamos allá, y cuando uno sabe que Ujú. en épocas, cuando en los años 50 60 la temporada de lluvias era tan violenta que se podía inundar el valle hasta Chiquinquirá, que habían frailejones todo alrededor del valle, que realmente el páramo también se acabó, que ahorita está también muy el tema de la laguna de Suezca que nos queda al lado, que se está acabando y hay un énfasis como mediático desde hace una semana y muy bueno. Es en Sí, épocas, yo creo que hace 30 años, realmente el ambiente que podía ser también el de Bogotá, húmedo permanentemente, neblina, lluvia todo el tiempo, un frío tenaz, era un ambiente natural increíble para los quesos. O sea, increíble, increíble. ok, Hoy en día yo siento que realmente la temperatura ha subido. O sea, hoy en día hay unos solazos en época de sequía que dice miércoles, esto podría ya ser clima templado. Entonces, lo cual no es positivo a nivel como de clima global con ese miércoles. Esta vaina se está yendo realmente sí, muy lejos. Pero cierto. entonces, en nuestro caso particular, tuvimos que hacer unas obras de aislamiento, que hace que, por ejemplo, Ok, de pronto habiendo hecho una pieza hace 30 años muy rudimentaria, la temperatura ambiente constante hubiera sido idónea. Pero entonces hoy nosotros tuvimos que, por ejemplo, hacer dobles muros con aire entre los muros para generar, digamos, un aislamiento óptimo sobre todo en época sí, seca, que el sol que es tan agresivo no pegará tanto, digamos, entonces ahí sí logramos mantener unas inercias de esas temperaturas que te perfecto. comentaba. Sí, ok. Y eso, y el tiempo de maduración, entonces, ¿lo ves diferente entre tus No, quesos de honestamente acá y aquí? hemos logrado como, porque ¿Similar? nos damos cuenta que cuando la cosa está, o sea, bien hecha y para que se exprese correctamente, son duraciones similares. Ok, perfecto. Mira qué interesante eso, Sí. porque a veces en los vinos no pasa. Un ejemplo, hay un vino en Italia, la Valpolicella, que hacen un proceso que se llama ripasso, Ujú, y bueno, no, perdón, es la parte de poner las uvas a pacificar realmente, ¿no? Es la parte de ese ujú, proceso, y las ponen en esteras a que se seque la uva y que se convierta en una especie de uva pasa, y ujú. lo que en Italia se demora 2 meses o 3 meses, en Argentina, que una bodega de origen italiano que está en Argentina, Sí. replica el proceso y se demora 20 días. Lo que en Italia se demora 2 meses, en Argentina se demora 20 días. Mm, Entonces era un poco no. ver que podía Sí, suceder sí, te también entiendo. similar y hay que acoplarse los tiempos, ¿no? Ya, ya, ya. Eso. Porque, bueno, ya sabiendo, André, que tú tienes una inspiración francesa, pero que ya está muy adecuado y muy adaptado a tu entorno de Ubaté, pero ¿por qué escoges unos quesos y no otros? Igual me refiero a Francia. Francia con toda esta amplitud de quesos que tiene, ¿por qué escogiste los que escogiste y no otros que se Sí, podrían claro. escoger? Sí, Sí, cuéntame. de una. Yo creo que hay como dos líneas, dos líneas de respuesta. La primera, digamos, fue una adaptación pragmática a lo que vimos. Nosotros en el momento dado, sin pensar mucho a futuro al proyecto, el pequeño paréntesis es que nosotros cuando llegamos acá, de hecho, lo que queríamos hacer inicialmente era hortalizas orgánicas. Y todo el sistema de canastas, de Ah, venta directa y todo era lo que más nos tramaba. sí, Hicimos pasantías de quesos, pero en el momento era también hasta casi como por decir, lo vamos a hacer en autoconsumo en la finca porque tenemos leche, etc. Pero cuando llegamos era sí, la peor sequía de la historia, el 2015, un fenómeno del niño, o sea, terrible. Entonces fue como una repensar estratégicamente el proyecto. Decimos, bueno, tenemos un ato, tenemos sí, infraestructura, hagamos algo finalmente con quesos. Entonces claro. finalmente en las diferentes zonas que hicimos,
tratamos un poco como de siempre decir, y también es un poco como un homenaje a los campesinos con los que trabajábamos, que a veces cuando hemos regresado, pues les hemos contado cómo va el proyecto y les damos noticias y todo, era decirles, mira, pues sacamos un primo, o sea, gracias por haber compartido tu confianza, etcétera, y sacamos un primo latino, colombiano, andino, a lo que hiciste y chévere, y realmente uno se da cuenta que es distinto, entonces ahí sí, lo de los territorios es diferente, entonces aplica realmente el concepto de terruño. Entonces era aplicar lo que aprendimos allá, y luego también pensando un poco en este imaginario de los quesos, también pensando en un punto de vista comercial, pues para que este negocio pudiera funcionar y no fuera solo una cosa ahí como bien craneada, o sea, sí, una cosa un poco de locos, pero que no tuviera una transformación realmente económica. Nos dimos cuenta, digamos, al llegar acá, que habían dos familias un poco grandes, que era lo que hablamos de las familias de pasta blanda, que en el imaginario colombiano, pues el brie y el camembert, que han tenido también un auge comercial y publicitario grande en el mundo, ya estaban un poco presentes. Lecherías locales ya los hacían fuera de los importados. Y los quesos un poco en el imaginario también grandes, amarillos, que se cortan en cuña, como los gruyères, ese tipo de queso, el parmesano, etcétera, también ya estaban acá. Entonces coincidió que finalmente aprendimos técnicas de esas dos familias y hicimos chévere tener un panel diversificado para que también la gente pues tenga obviamente opción y se dé cuenta que es impresionante como en una misma leche. Y si tú decides, la leche la voy a acidificar de tanto pH, bajarla a tanto pH. Luego la cuajada la voy a cortar o no la voy a cortar. Luego la voy a calentar o no la voy a calentar. La voy a presar o no la voy a presar. Te das cuenta que es impresionante. O sea, estás casi en posibilidades infinitas en tus producciones. Cada vez que decides hacer avanzar en tu producción, estás como en un rompoint y estás decidiendo irte a la derecha y a la izquierda y cada vez vas así avanzando en el árbol de la receta. Ok, mira esa parte tan interesante. Y aquí ya entendiendo eso, entonces entremos a ver cada uno de tus quesos y hacer este juego de armonización intuitiva y más o menos lo que uno conoce con cada uno de tus quesos, porque tú tienes 7 quesos distintos, ¿cierto? Sí, o sea, tenemos como en maduros tenemos 7 y tenemos 3 gamas de que son más de familia de frescos. En total son 10 quesos, sí. Entre frescos y maduros y vaca y cabra. Listo. Tú tienes uno que más me encanta el nombre. Dime. Tú tienes uno que es briollo, que está inspirado en el brie. Sí. ¿No? Entonces cuéntanos un poco de tu briollo y ya después yo les cuento más o menos cómo creo yo que podría estar armonizado un briollo con un queso. Dale, con genial. un vino. Sí, súper. Cuéntanos un poco de tu briollo. Entonces, sí, el briollo, entonces como decíamos, como en el proyecto la filosofía es como muy la exaltación del territorio colombiano. Era importante el tema de los nombres, ¿no? Entonces, sabemos que en las denominaciones de origen, pues como que en los vinos es algo también muy súper presente. Un brie, para solo tomar ese ejemplo, es una región geográfica muy específica que está cerca de París y que, digamos, a 100 metros cerca, si haces una producción láctea ahí, se puede llamar brie o no se llama brie, porque depende de un pueblo también que se llama brie, etcétera, etcétera, con también unas pautas de el tipo de leche, lo que tienen que comer las vacas, todo eso. Entonces, pensando en eso, que en ese respeto de los terruños, además de los que nos inspiramos, la idea era como llamarle la atención a la gente para que de pronto en la sonoridad les recordara, digamos, el brie, pero entonces haciendo el juego de palabras con el criollo, entonces el brie criollo se fusiona y se vuelve el briollo. Eso como desde el punto de vista del porqué, digamos, del pensamiento del nombre. Y a partir de ahí, digamos, también la adaptamos un montón, porque como te explicaba que el formato del queso influye mucho en su maduración, nosotros decidimos también pensando en el tipo de consumo acá, que la gente lo pudiera probar y que no fueran que fuera fácil también producirlo para nosotros al inicio, fácil entre comillas, pero digamos que adaptándonos a lo que teníamos acá, hicimos un formato individual. Eso, por ejemplo, en Francia no existe tanto, en realidad. O sea, el brie real es un brie enorme, muy poco alto, pero de un diámetro enorme, y generalmente en los mercados tú lo puedes comprar por cuñas. Entonces, cuando te lo cortan, ya ves a veces si el brie ya está muy maduro, la crema salirse del brie. En cambio, nosotros es un brie cerradito de un formato de 8 centímetros de diámetro, un formato individual. Exacto, que la gente dice, bueno, yo soy hasta una persona sola o en pareja, pues me compro mi pequeño brie individual y me lo hago al horno o me lo como ahí con un vino. Sí, ajá. ¿Cómo? Eso. Pues fíjate que un tema que sale a cada rato, pues cuando yo dicto clase, siempre salen tan los genéricos, ¿no? Me dicen, profe, ¿y con el queso qué vino? ¿Cuál queso? ¿No? Sí. ¿Qué queso? Claro. Estamos entre cuajada, queso campesino, queso feta, brie, gruyère, o sea, hay que atender las características de cada queso para atender las características de cada vino. Hay unos que están muy claramente señalados, hay otros que yo llamo de amplio espectro, y el brie es uno de esos que más o menos tiene un amplio espectro para armonizar.
Lo otro es, y ya más o menos hago mis sugerencias, pero Sí, sí. el tema es que también hay una cosa que está muy en la cabeza del consumidor y es hacer tablas de jamones y quesos, pero de todos los quesos, ¿no? Ponen como de todos los quesos ahí y llenan Sí. de aceitunas y fresas. Digo, estéticamente se ve muy bonito, pero no cuadran los sabores, ¿no? No Ujú, siempre cuadran los sabores. Entonces vámonos mejor a escoger quesos maduros o quesos frescos, o un perfil o el otro. Con quesos frescos sí, fresas y uchuvas, porque ahí hay una acidez como traza común para todos, ¿no? Y ujú, también esto, Brie también tiene un factor de acidez, pero lo acompaña cremosidad, lo acompaña complejidad, que no tiene un queso fresco sin maduración, que es más solo acentuada la acidez. sí. Hay una cierta necedad en que siempre tiene que ser vino tinto y solo vino tinto y solo vino tinto, aunque no cuadre. Y realmente es que lo que mejor le va a los quesos en general son vinos blancos, a los quesos maduros y sobre todo estos de pasta blanda le va más bien, le va mejor blancos complejos que han pasado por madera, un chardonnay va Ujú. perfecto ahí, un verdejo de la región de Rueda que ha dormido sobre sus vías, eso va muy rico. Entonces, hay un punto, una zona más segura a la que apuntarle, que son vinos blancos con cierta complejidad, más que tintos muy potentes, ¿no? Ujú. Algunos quesos sí van bien con tintos, y volviendo al tema del amplio espectro del brie o de tu briollo, pues eso, el brie sí me permite jugar con blancos y tintos, puedo irme a vinos muy de la Borgoña, que pues también Ujú. es Francia, y ahí podemos irnos a la tinta de la Borgoña, que sería Pinot Noir, que es una uva tinta poco tánica, pero muy compleja y amable, y con el brie va muy bien. O la blanca de la Borgoña, que es Chardonnay. Entonces, ahí iría muy bien. Entre blanco y tinto podría uno jugar con los dos de la Borgoña, con el blanco de la Borgoña y el tinto de la Borgoña. Pero incluso tiene la amabilidad de poder tirar vinos más potentes y poder ahí sí jugar con un tinto de Burdeos, que ahí, entonces ahí estamos hablando de mezcla de Cabernet y Merlot. Entonces ahí está un poco ese amplio espectro y también incluso siguiendo en Francia, pues algo del Valle del Ródano que sería primordial ahí Syrah. Entonces el brie nos funciona bien con un blanco bien estructurado, que puede ser un Chardonnay reserva con paso por barrica o irnos a vinos tintos ya de cierta estructura, ese, pero no todos, ¿no? No es que todos los vinos Ajá, me van a servir para cualquier queso, ¿no? Eso. claro, Ahora claro. hablemos de otro queso tuyo, que también el nombre es lindísimo, San Ubatense, que está inspirado en un San Felicien, que es más de la familia de los Camembert, ¿no? Y Ujú. aquí, pues ese Camembert nos iríamos más a una zona norte, más a una parte de bretona, ¿no? Podría Ese, ser, exacto, ese, pero el bueno, camembert, digamos, de origen ese es de Normandía, que exacto, que es en la frontera con sí, Bretaña, digamos, el de denominación de origen, sí. sí, ok. Y cuéntanos un poco de ese queso. Digamos, ese como tal, para lo que les habla, lo que es fascinante un poco con algunas pautas que van a cambiar en el proceso de trabajo de la cuajada, te dan un queso relativamente diferente. El sanuatense actualmente nosotros cuando lo sacamos, entonces obviamente el juego de palabras también para explicar, porque bueno, nos parece importante, es un guiño importante, es el tema que se llama un San Feliciano, que es un pueblo en Francia, y nosotros obviamente como estamos en Ubaté, pues dijimos, listo, pum, pum, lo vamos a inspirar, entonces de Ubaté, etcétera, etcétera. Sí, El hecho que, por ejemplo, a diferencia del briollo que uno va a cortar la cuajada, entonces va a tener unos granos de cuajada relativamente gruesos, pero pues ya se habrá cortado. Eso hace que el queso va a ser un poquito más, más firme, más seco. El sanuatense, la cuajada casi no se trabaja. Entonces hace que sea una cuajada muy ácida y muy cremosa. Entonces nosotros lo ujú, sacamos firme de la cava y tiene casi un sabor levemente amoniacal a queso azul, sin tener para nada el hongo azul ni el ok, penicillium roquefort adentro, pero sí, es interesante cómo la sí, acidez que se desarrolló por no trabajar la cuaja de la misma manera va a ser así. Entonces, cuando lo sacamos claro, firme, después de, por ejemplo, dejarlo al ambiente unos días, que a alguna gente le gusta así, vas a desarrollar sí, esa cremosidad característica con un sí. color amarillo por la carotina en el corazón. Ah, ok, mira qué bonito, porque es que ese sí no lo tenía muy presente, entonces me fui más por el lado de Camembert, porque San Felicien está más al sur, está en el Ródano, pero Camembert, o sea, es de la familia de los Camembert, pero Es de la Camembert familia, es del exacto, es de norte la de familia, Francia, sí, total. pero son similares. Pero bueno, ahí ya, y ese
la ventaja que tú tienes, que nos lo explicabas ahorita, es que el colombiano comprende que es un brie, que es un camembert, ha convivido con esos tipos de queso. Entonces, supongo que le queda fácil entender qué queso le estás presentando ahí. Ahí también nos podemos ir, voy a comenzar por la parte de los vinos, pero también quiero hacer una sugerencia interesante acá, Sí, que va sí. acompañada de ese origen norte de los quesos, pues tipo camembert. Eh, bueno, aquí podemos irnos con unos tintos poco tánicos como Pinot Noir, o un poquito más tánico, pero también de esos muy amables que le gusta a los colombianos, un Merlot. Aquí también podríamos jugar con tintos, pero tintos no tan potentes. Ujú. Pero también aquí hay una sugerencia bien interesante, muy normanda, muy de Sí, sí. Normandía, que sería los productos de la manzana, un destilado como el Calvados, Mm, otro ¿verdad? fermentado no de uva, sino de manzana, una sidra, ¿no? Claro, Con este total. queso, así que ese sería un recomendado. A mí ya se me antojó eso, ¿no? Comerme uno de estos quesos, sentarme con una sidra, que tengo un amigo que otro día de estos, voy a invitarlo a hacer un live que él hace sidra, y ya, Buenísimo. se me antojó Chévere. esto de hacer esa armonización, pero por aquí podría ser eso. Entonces, tú, San Ubatense, y ya me quedó la idea de irme por una Súper. sidra, a ver qué tal. ¿Tú lo Buenísimo. has probado así o no? ¿O sencillamente te comes tus Digamos, quesitos? sí, o sea, yo siento que también, o sea, para ser muy honestos, eso pasa como los cocineros, o sea, yo pruebo los quesos todas las semanas, entonces es verdad que los quesos, de pronto la pequeña magia del inicio se ha diluido un poco, ¿no? O sea, seguimos felices y Sí. contentos del resultado y luchando con la materia prima de la leche cruda, etcétera, Ujú. pero de pronto la magia un poco del inicio se perdió un poco, o que estamos muy contentos y eso, pero entonces no, es verdad que lo Eso. de la sidra, por el tema de pronto no tener algo muy cercano, no lo he probado, pero Sí, esa mezcla de terruños el que se va a producir ese distilado sí, y ese queso, sí. pues obviamente es una razón de ser. Para el pequeño Ya. punto técnico es que allá, digamos, cuando las vacas normandas generalmente pastorean bajo manzanos. Y entonces Sí, los campesinos también les permite diversificar sus ingresos porque pueden tener manzanas para hacer sidra o otra producción y además tienen la leche de vaca, que además es un proceso claro. silvopastoril bonito y que tiene unos beneficios Sí. agronómicos interesantes también. Mira, esa armonización, eso aquí volvemos a tocar un punto sensible del vino, y es que casi que es natural que el vino va bien con aquello que se produce en la región Exacto, origen de ese vino. Naturalmente como que armoniza bien con con la gastronomía de ese sitio. Y mira cómo exacto, aquí le pegamos a exacto, lo que era con ese sí, tipo de exacto, vino, con ese exacto. tipo de queso. Tú tienes ahorita, ya vamos a otro queso tuyo, que realmente son dos ruedas, rueda tausavita. Tienes uno de vaca y otro de cabra. Que eso se parecería más al tipo tomé, que son estos quesos de granja. Ujú. Y tú tienes el de vaca sería más de los Alpes y el de cabra sería más de los Pirineos. Ahí se iría uno Sí, a dos montañas de Francia, pero que están contrapuestas un poco, sí, ¿no? sí. Cuéntanos un poco de tus ruedas Tausavita, una de vaca y otra de cabra, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, digamos, Sí, la TOM es como algunas, por ejemplo, la TOM que se hace en los Alpes en Francia tiene una denominación de origen, pero se volvió también sí, un nombre un poco genérico para hablar de ese tipo de sí, queso, que es un formato de kilo y medio, podríamos, digamos, de manera un poco amplia decir que es la familia de pronto los gruyères, etcétera, aunque hay un proceso en la cuaja un poco distinto, y muchas regiones en Francia, por sí, ejemplo, van a tener su diferente tipo de TOM. O sea, cualquier campesino que esté en sí, una región que no tenga denominación va a ser un queso parecido, lo puede llamar Tom pues, de su pueblo, por ejemplo. sí, Entonces, sí, lo que es interesante con este queso, en lo que hablamos también en las duraciones, es que, digamos, va a tener un sabor ya muy interesante frente a lo que sería el equivalente a un queso campesino, que ese mismo cuando sale sí, podría ser muy cercano al queso campesino, cuando ya tiene unas 8, ¿qué te digo? Sí, 8 o 9 semanas de maduración. Algo que en el proceso nosotros sí, hacemos, que por ejemplo en el de los Alpes no se hace, que allá dejan, eso también cosas un poco locas, dejan que se desarrolle un hongo que se llama pelo de gato. Ese es el nombre un poco ok, común de él, que son filamentos realmente muy largos y cuando uno sí, abre las puertas en las cavas, uno lo ve ondular con el viento. Y luego ese pelo de gato opa, le llega un ácaro, literalmente un ácaro, o sea, como una de la familia de las arañas, sí, mini, y que se empieza a tragar sí, ese hongo de pelo de gato y forma una costra ok, muy característica de esa tom de allá. Nosotros como tal, porque también queríamos cambiarlo y hacer una cosa un poco distinta, nosotros lo lavamos con salmuera cada 3, 4 días. Entonces el hecho que la ok. costra sea un poco más seca desarrolla y el hecho que infuse levemente la salmuera durante varias semanas hasta un sabor también muy distinto.
Claro, perfecto. Ahí, pues también cada uno armonizaría con vinos distintos. Quedémonos con el de vaca. Aquí el de Ajá. vaca también armonizaría con blancos o con tintos, pero de una región que sería del Valle del Ródano, que está pues Ujú, ahí relativamente cerca, digamos. Si fuera blancos, pues me iría por un vino de uva Viognier, y si fuera tinto, por un vino de traza de Syrah, un poco Garnacha o la mezcla, que sería muy propio ujú, de este valle. Entonces, el de vaca podría tanto usar blanco como una uva Viognier o tinto, que irnos por el perfil de esa mezcla de Syrah con Grenache, con Cinsault, con un poco de Monastrell, un poco esa mezcla de la zona. Y el de cabra, este sería bien interesante armonizarlo con vinos blancos, pero más florales y bien aromáticos, como con un Riesling o con un Gewürztraminer. Estaría bien ujú. interesante, o incluso con un Chardonnay que esté más a la mano, pero el de cabra sería más interesante llevarla a vinos blancos con potencia aromática, ¿no? Ya, Eso ahí está súper, mi recomendado, chévere, Riesling y Gewürztraminer. Y ya chévere. para cerrar un poco, porque ya nos quedan 10 minutos, son las seis y Ok, cincuenta, ya nos quedan 10 minutos, entonces como para cerrar un ok. poco, el resto de los que son frescos de cabra, tú tienes un ojo de cabra y también tienes los potes que son de esparcir y tienes el salar que es tipo feta. ¿Por qué los estoy Sí, reuniendo acá? Aunque nos puedes contar, me voy a adelantar yo aquí para decir qué vino, y es precisamente claro. por qué los reúno en uno solo, para decir que a estos les va muy bien Sauvignon Blanc, una uva ácida, fresca, un vino que se debe tomar joven. ¿Qué hay en común ahí? Acidez y frescura, por eso un vino Ujú. blanco, ácido y fresco, también un pino grillo podría ir bien ahí, pero entonces eso, lo reúno para decirles más o menos el mismo vino para todos los siguientes, y entonces es un poco que nos cuentes sobre tu ojo de cabra, sobre tus potes y sobre tu tipo feta, ya como para ir cerrando, ¿no? Súper, perfecto. Digamos, ahí lo mismo, en las inspiraciones que tuvimos, como también estuvimos haciendo pasantías cerca del Valle del Loira, en que hay varias denominaciones de cabra ahí. Bien. Una cosa genérica, digamos, que también se ve en muchas regiones donde producen ese tipo de quesos, cuando son formaticos pequeños, los formatos frescos, que luego allá lo llaman fresco, seco, semiseco, ya extra seco, etcétera. Al inicio se llaman crottin, el crottin de cabra, crottin de Bien. vaca. Y entonces lo interesante con esos quesos es ver las facetas aromáticas en el momento de la maduración. O sea, ese queso muy fresco es lo que tú dices, va a tener mucha acidez, pero después de 2 semanas que ya le empieza a salir una leve costra de hongos, pues va a cambiar un poco Sí, más, digamos. Entonces, lo que hablamos que de pronto puede tender un poquito más cuando ya estás más seco hacia nueces, madera, no sé, sí, hasta un poco bosque, humus, etcétera. Eso claro. pasa en un lapso de tiempo relativamente corto, que puede ser, no sé, 4 o 5 semanas. Entonces nos parecía también Claro. interesante jugar esas transformaciones relativamente rápidas, digamos. Y el feta, Sí, digamos, es ok. también pensando en el gusto de la gente, que fuera un queso pues, que le diera sazón a una ensalada, etcétera, y que es una técnica de Sí, conservación también antigua que finalmente dice, eso es lo que hablamos chévere, cuando tienes finalmente un clima de pronto un poco inhóspito, porque por ejemplo mucho calor como en Grecia, pues es que si finalmente una salmuera es sí, ideal para conservar un producto porque ahí no lo puedes sí, madurar perfecto. exactamente en una cava. Entonces era como tener un queso simpático, muy fresco, para cuando uno quiere comer algo ligero, digamos, el salar. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Esteban. Esteban nos pregunta que si es posible producir en Colombia un queso con gusanos, de estos que Sí, sí, son, sí. eh, ¿sí? ¿Sí es posible? Sí, sí, de Sí. hecho, digamos, sí, sí, estaba mirando eso, o sea, puedes tener Sí, un accidente, digamos, de que obviamente moscas te pusieron huevos, etcétera, sí, y obviamente van a salir larvas. Lo único del casimarzo es que son unas moscas muy específicas, que de hecho las hay acá, que son moscas muy comunes, pero que no son, por ejemplo, las moscas enormes de la boñiga. Son unas mosquitas muy pequeñas que te sí, dan unas larvas más pequeñas, pero sí, no es totalmente factible. Lo único es que siento que, digamos, si allá, pues hay ambivalencias y de hecho es un queso que lo puedes conseguir en Córcega o en Sardeña bajo la manta, sí, porque está un poquito, es medio sí, ilegal, de hecho, para la Unión Europea. Pues yo sí, creo sí, que es aquí todavía cierto, exacto. estamos a años luces todavía de probar un queso así. Interesante, ¿no? Porque el tema de Ya, los insectos también pues, es todo un mundo, pero creo que sí. sí, cierto, es cierto. De acuerdo, sí, ese está en el lindero de lo que es gusto adquirido y ciertos cultores de esa clase de productos, pero que no está abiertamente disponible porque está, Claro, como dices tú, bajo la manta, que está un poco ilegal. Pues bueno, claro. ya nos quedan los últimos minutos, entonces yo quería agradecerte por
hacer este recorrido conmigo de hablar del Gracias, Cata. terruño en los mundos. Me encantó. Queda, de verdad, con esta charla no queda diciendo, hay tantas cosas más que quiero aprender a probar, Sí, claro. a preguntar después, así que, pues no, André, te agradezco muchísimo, muchísimo, pues haberme acompañado o haber generado conmigo este espacio fantástico de lo que yo llamo hashtag Academia Sibarita y es hablar de un tema que nos apasiona, pero que tiene mucho contenido histórico, geográfico, técnico y que en últimas todo eso sabe a lo que sabe bueno, en, en lo Total, que nos total, tomamos y Cata. nos vemos. Sí, 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 no, Sí, te agradezco mucho, también le agradezco pues a toda la gente que se conectó, que está interesada por eso, que no duden también, ya sea a través de ti o a través de nosotros, de si tienen más preguntas para ir más allá, de conectarse a nuestro Instagram y hacernos preguntas. Hago un pequeño paréntesis porque al inicio de la conversación vi una persona sí. que no sé si tiene ganado y que hace una pregunta sobre la leche A2 con el tema de la betacaseína, etcétera, que es un tema que yo he oído que algunas razas de ganado, como el Guernsey, producen naturalmente. Entonces, solamente para decir eso, he hecho algunos ensayos con una amiga en Ubaté que tiene, pero digamos no he incursionado más allá. Entonces, eso lo podríamos hablar en directo para los que tengan como preguntas un poco más específicas ganaderas, digamos. Perfecto, listo. Yo después les pongo aquí datos de Papapacho Lechería para que también te sigan y pues también cualquier otra duda que tengan, nos contacten, ¿no? Súper, Bueno, nuevamente súper, agradecerte y ya irnos despidiendo antes de que esto nos súper, deje Cata. hablando Gracias. solos. Gracias a ti y a Muchas todo el gracias a mundo. ti Muchas y gracias. gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.